Estamos de vuelta y debo decirte una cosa, Nancy, que está del otro lado, Camila Castañola. Dice, hola amigas, ¿lista para los datos de Papers Falopa? No, igual esta vez no traje tanto dato de Paper Falopa, pero estoy juntando para otra, Bueno, para bien, otra columna, bien, así que no se preocupen, nunca van a faltar. Ok, me parece bien, me parece que es lo que tiene que haber. Y le mandamos un saludo a Zambayo, que está del otro lado. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, y ahora sí, llegó el momento de esta columna misteriosa que dijimos antes que iba a tener sorpresas. Sí, básicamente agarré de excusa, vamos a decir, que está empezando, vamos ya por el tercer episodio, si no me equivoco, no, segundo episodio de Drinking o Terapia Sin Filtro. Cada vez que paso por en la plataforma, en el carrusel, me suena tu voz en diciéndote la mente por qué no la estás viendo, básicamente. Quizás hoy sea ese día. Yo creo que hoy es ese día y ahora te voy a explicar por qué. Nahue, si querés podemos ver un poquito del tráiler de esta nueva temporada. Esta es la tercera temporada ya de la serie, por eso ya me escuchaste un montón de veces decirte que la veas, básicamente. Sí, ¿no? sí. Bueno, esta serie que, como decía, se estrenó ahora a fines de enero, vamos por el segundo episodio de esta temporada, está creada por Bill Lawrence, que ha sido el showrunner de Scrubs, serie que ha sido durante mucho tiempo mi favorita y que está por volver. Totalmente renovada y con todo su cast original. También Bill Lawrence en el medio que hizo, por ejemplo, Ted Lasso, cosa que nos fascina, nos encanta y todo eso. ¿Quién más está detrás de la creación de esta serie? Brett Goldstein, que por si no lo saben es nuestro querido Roy Kent en Ted Lasso, y también tiene un papel... El hombre definitivo, absolutamente, y también tiene un papel muy interesante en Shrinking, que yo creo que ya se nos está terminando de ir ese personaje, pero bueno, aprovechenlo mientras está, y Jason Segel, que es justamente el protagonista de esta historia, si bien la serie igual es bastante coral y maneja mucho como un relato que va por los distintos personajes. Claramente el de Jason Segel es como la columna vertebral de todo el relato. También en el elenco están Jessica Williams, Harrison Ford. Sí, lo estábamos viendo ahí en imágenes, tremendo. Y en un personaje que Harrison le queda... Ford, ¿de buen humor o de mal humor? De un humor muy particular, un poco narcisista tal vez, y hablando todo el tiempo de lo fantástico genio capo que es él, sí, por supuesto, pero le queda bárbaro, la verdad. Y Christa Miller también haciendo de la vecina, que es un personaje absolutamente fantástico también. El punto de partida de la serie es que el personaje de Jason Segel, que es un terapeuta justamente y que trabaja en una oficina de terapeutas con Jessica Williams y Harrison Ford, ha atravesado una tragedia familiar muy grande, quedó viudo a partir de un accidente de tránsito y no está pudiendo salir del agujero en el que esa situación lo dejó. Okay. Y justamente está tratando de seguir siendo terapeuta a pesar de estar en ese pozo depresivo y tal vez no toma las mejores decisiones, incluso con sus pacientes. Entonces, la serie va por lugares muy raros, pero está todo el tiempo trabajando con la idea de esas cosas que uno lleva a terapia. Okay. ¿No? Esas cosas que uno trata de trabajar en terapia, y cada uno de estos terapeutas tiene una forma de llevar adelante sus sesiones también bastante distinta. Pero la serie tiene algo parecido a lo que es Ted Lasso, en que es de esas series que son una caricia, te hacen bien, eso son me tiernitas. Reinteresa porque la temática es bastante áspera, a diferencia por ahí de Ted Lasso, en donde está todo dado para hacer un mimito. Total. Acá hay una cosa de, bueno, quizás el tema no... Hay tragedia, ¿no? Claro. No te digo que no vas a tener unas lloraditas, porque también hay momentos un poquito más lloradita, claro, pero la forma en la que lo van manejando y justamente la idea de que muchos de estos personajes tienen un montón de conocimiento al respecto de cómo enfrentar esas emociones, hace que aunque por ahí no estén sabiendo enfrentar las propias, sí saben ayudar al resto de los personajes a enfrentar las de ellos. Entonces hay algo ahí que lo vuelve esa caricita, ¿viste? Okay. Esa cosa medio amena que suele tener. Entonces, con la excusa de que entren a este mundo de estos terapeutas en particular de Shrinking, me puse a pensar en que la verdad es que
la idea de la terapia es un mundo que se abordó muchísimas veces en el audiovisual, desde lugares más lindos, desde lugares más feos, desde lugares más amistosos, desde lugares más oscuros, ¿no? Como un poco de todo tenemos, básicamente. Y yo me traía anotado, porque me quedé pensando un poco cuando dijiste, voy a hablar un poco sobre este mundo. Dije, bueno, como recurso, es un recurso súper ambiguo aparte. Total. Porque tiene esta cosa de, el espacio de terapia puede ayudar a que el personaje diga cosas o admita cosas que no admite con otros personajes, o también que se dé cuenta de cosas que no se había dado cuenta hasta el momento, pero al mismo tiempo tiene la dificultad de volverse un espacio demasiado explicativo para ciertos sentimientos, emociones, conflictos y demás. Y por otra parte tiene otra capa de complejidad, que es el verosímil de la relación terapeuta-paciente, que la conocemos, sabemos que el terapeuta no es amigo, sabemos que el terapeuta no es consejero, entonces el límite entre lo que puede hacer como contraparte es difícil. Entonces pensaba un poco cuando propusiste este tema en la complejidad de generar un espacio terapéutico para una ficción que sea verosímil, funcional, que realmente sea empático. Total. Entonces, digo, me parece que hay como cosas muy complejas, que esté justificado. Que esté justificado, que no quede eso, no como un instrumento que pusiste ahí para poder tener un lugar en donde el personaje diga todo lo que siente, piensa y listo. Que se me ocurre un ejemplo. Por supuesto. ¿Que te lo puedo decir o no? No, probablemente sea el que traje. Así que listo. no. Por la duda te quería preguntar. No. Ahora igual lo charlamos más en profundidad, pero lo que hice fue una selección, como dijimos, es un mundo súper amplio. Entonces lo que hice fue elegir algunas producciones que lo tratan de distintas maneras, justamente, y traté de, en este caso, no ir a ninguna de las cosas que se me ocurría dentro de las series y las películas que he visto también, porque hay un montón que incluso ni vi todavía de este mundo, porque hay para tirar para arriba. Total. No ir a aquellas que por ahí tienen un tono un poquito más oscuro o que van hacia lugares como más difíciles, como por ejemplo The Shrink Next Door, que es una de la que he hablado. Esa también, vos y Diego también me la han recomendado, yo no la vi todavía, creo que vi apenas alguna partecita mientras Diego miraba. Pero claro, esa es mucho más oscura. Esa es mucho más oscura y encima un caso real, o sea que lo hace sí, te terrible, angustia un poco más. O sea, es como angustiante. Entonces traté de ir por lugares menos angustiantes, pero que sí van recorriendo como distintas aristas de ese mundo. La primera, que me parece que es, aparte, un clasicazo que está bueno revisitar, y de hecho probablemente hoy a la noche lo vea, porque quedamos en eso con mi señora, es Good Will Hunting. No sé si la has visto. La verdad es que creo que no. Ah, bueno. O sea, ¿sabés qué es algo que me pasa? Que son esas imágenes tan icónicas que llega un momento en el que decís, yo esto lo vi muchas veces en pedacitos o realmente lo vi. ¿La vi en TikTok o vi la película? Esta es una película del 97, está dirigida por Gus Van Sant, pero particularmente lo que tiene o lo que también la hace muy conocida es que está escrita y protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck. Amigos que al día de hoy siguen haciendo esto de trabajar juntos cada vez que pueden. De hecho, tienen para un el estreno Día de los este Enamorados. año. Para el Día de los Enamorados, porque ellos ¿alguna vez hemos hablado de lo están. bromances y cosas por el estilo? Bueno, ellos claramente están ahí en el mundo real del bromance. Acá lo que tenemos es a un personaje que encarna en este caso Matt Damon particularmente, que es Will Hunting, que es un pibe que está laburando más de janitor, o sea, de conserje, dentro del MIT, que es una universidad muy prestigiosa, pero él esconde un IQ de genio, o sea, el chabón es un capo total, tiene memoria idética, y en un momento él logra resolver una ecuación que no puede resolver nadie. Pero ¿qué pasa? Sí, yo la vi esta película. El chabón es un bardo, ¿no? Sí, él quiere ser un bardo, está metido en otra, y lo que va a pasar es que un profesor de matemática va a tratar de decirle, bueno, pará, vos tenés que estar estudiando matemática porque mirá la cabeza que tenés, hagamos una cosa, no vas a ir en cana, porque él se agarraba mucho a trompadas, digamos. Yo te voy a ayudar a que esto no suceda porque vas a venir a estudiar y te vas a comprometer a hacer terapia.
Bien. Y ahí aparece el personaje de Robin Williams, que es el terapeuta. Bien. Y la película se sostiene mucho en lo que él va a lograr en esos espacios terapéuticos y cómo el personaje de Robin Williams, que es fantástico, hermoso, divino, va a tratar de ir encontrándole la vuelta a sacarle algo a este pibe que no quiere sacar nada de sus adentros. Claro. Y que hay... Eso también es un tema, el tema de la obligación de... Total, sí. Y que justamente hay algo ahí, o como la pregunta que se plantea desde un principio de la película es ¿por qué este pibe no quiere hacer uso de todas estas virtudes que él tiene? ¿No? O sea, ¿qué lo lleva a activamente estar en contra incluso de explotar todo esto? Entonces ahí va a estar el trabajo y el vínculo que van forjando entre ellos para poder llegar a un lugar en donde él logre abrirse finalmente. Y como decías vos, que sea verosímil, que tenga un recorrido, que tenga un sentido también para esos personajes. Y nada, no por nada le valió el Oscar. Ojo, el recurso de está obligado a hacer terapia aunque no quiere, suele ser un facilitador narrativo para poner al personaje en esa situación porque tiene conflicto. Exactamente. Bueno, hace poco volví a ver bueno eso. Sí, hace poco volví a ver el episodio de The Office en donde Michael tiene que hacer un par de horas 6 horas de terapia obligado. Y es muy genial porque el que le va a dar las sesiones es Toby, personaje al que Michael odia con toda su alma. Y entonces está absolutamente negado y Toby cada vez va buscando recursos que son más de niños, más de terapia de infantes cada vez. Buenísimo. Para poder llegar a algo. Excelente. Y es fantástico. Excelente. La segunda película que traje, también como para seguir hablando del mundo de la terapia en el cine, es It's Kind of a Funny Story. No sé si la tenés vista. Uy, la dislexia, leí cualquier cosa, Nancy. Pero cualquier cosa, ¿eh? Hasta que no la leíste bien, no la leí bien. La dislexia es real. Pero... otra palabra. Claro, directamente. Cualquier cosa. Directamente. Sí, Kids Funny, no sé qué. Pero la estaba leyendo, claro, llego a leer. No, cualquier cosa. No, It's Kind of a Funny Story, o sea, es medio una historia graciosa. Es del 2010, está dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck. Y acá lo tenemos a este chico que se llama Kirk Gilshirts. Nunca supe bien cómo se pronuncia su nombre, pero para mí lo acabo de decir absolutamente perfecto, por supuesto. Sí. Que en este caso interpreta a Craig, que es un pibe, un adolescente que está teniendo una depresión ya clínica, o sea, tipo una depresión muy, muy fuerte, al punto que dice, me voy a internar yo, ¿sabes? Me voy a internar a un psiquiátrico, una guardia psiquiátrica, porque yo con esto no puedo más. Y entonces termina justamente en un espacio de internación por un tiempo, donde va a conocer personajes diferentes que están con sus propios mambos en un seteo más justamente de una terapia grupal y de un convivir, ¿no? De repente con esos otros. Principalmente quienes van a estar a su lado son Zach Galifianakis y Emma Roberts, pero también, obviamente, hay muchos más, pero esos son los dos pacientes que también están ahí, que van a estar muy... generando como el grupito de pertenencia para este personaje y para que él pueda terminar de salir un poco de esa situación. Tiene secuencias como un poco más de ensueño, tiene un momento musical en donde él se imagina como toda una performance que es fantástica. Esta no la vi, así que... Es muy linda, es tiernita, anotando. Es una película muy SAT, esa es una forma de definirla para mí, la pasaban en ISAT, de hecho. El afiche... un poco lo delataba. Ya lo delataba, ¿no? Ya te decía que estaba pasando eso. Sí. Pero bueno, obviamente va por otro lado, pero también tiene esta cosa medio de ir desde un poco la comedia a temas complejos como decir, che, me parece que me voy a ir a internar porque estoy a punto de tirarme de este puente. Tremendo. ¿No? Entonces es como, hay que llegar ahí, a ese lugar, a tratar de contarlo un poco desde la comedia. Sí. Y tiene cosas muy, muy lindas y muy tiernas también. Tiene unos cuantos años la peli, pero está muy bien. Y como para cerrar el bloque internacional, me voy un poco a la TV y si vamos a hablar de una relación paciente-psicólogo en la ficción, no puedo dejar de lado la idea de Los Soprano. Y acá traigo el comentario de nuestra amiga Cami Castañola que dice Tony Soprano lidera esta sección. Absolutamente de acuerdo.
Y después puso, vuelve Scrubs, me vuelvo loca. Vuelve Scrubs, volvete loca, están a punto de estrenar dentro de muy poquito y es la continuación, o sea, son los mismos médicos, pero en la actualidad. Así que con todos los años que han pasado. Y a mí, por suerte, ahora me están dando Disney Plus y puedo volver a verla porque no estaba pudiendo. Muy bien, muy bien. Así que estoy muy contenta. Bueno, Los Soprano. Gracias. Los Soprano, serie que estuvo al aire del 99 al 2007, creada por David Chase, y el protagonista es Tony Soprano. Es un jefe mafioso que en un momento, a partir de que unos patos que se habían quedado en su casa y que él les estaba dando de comer y demás, porque como que habían anidado en su piscina, los patos se van, logran volar, dicen, bueno, hasta aquí llegó, le agarra un ataque de pánico y tiene que empezar a ir a terapia. Es buenísimo eso. Yo no la vi completa, pero Cuando ese quieras, comienzo... continuala. Sí, lo voy a hacer. Porque está muy bien. Pero ese comienzo es fantástico. Ese comienzo es fantástico y justamente la relación con la doctora Melfi va a ser central en el desarrollo de toda la serie, que va a tener un universo que se va expandiendo, que vamos a ir conociendo a esos otros personajes, que nos vamos a meter en las internas de su mundo mafia y en las internas de su mundo familiar, pero siempre va a estar atravesado también por esas sesiones y no deja de ser un personaje que justamente no se quiere abrir, no tiene inteligencia emocional desarrollada, y tampoco quiere hablar de tantas cosas o puede hablar libremente de tantas cosas en esas sesiones de terapia. Entonces es una situación muy compleja y lo que vos marcabas antes al respecto de cuándo deja de ser verosímil, ¿no? Ese tipo de relaciones está muy bien trabajado en la serie porque van a tener conflictos. No va a ser fácil ni va a ser gratuito para ninguno de los dos que él siga haciendo terapia con ella. Bien. Entonces, para mí, eso es lo que tiene también de interesante, el animarse a llevar ese espacio a una serie de mafiosos, claro, sin ir necesariamente a un registro de comedia como Analízame, que es otra cosa, que juega con esas mismas ideas desde un lugar totalmente diferente, ¿no? Acá es como que están puestas en juego otras cosas y además realmente Tony termina siendo un personaje que lo odias, lo detestás, lo entendés, le tenés un poco de lástima. Decís, aparte, si te hubieran abrazado de niño. El espacio de terapia, en ese sentido, es sí, ideal para este tipo de personajes para mostrar algo que es muy difícil en otras circunstancias mostrarlo. Exacto. ¿No? Como digo, es un personaje que necesita construir una dureza y necesita ocultar una vulnerabilidad por una cuestión funcional. Tal cual. Porque su trabajo es de malo. No, entonces, y además no puede. Entra eso de si saben los demás que estoy haciendo terapia. Bueno, ni hablar. Bueno, sí, aparte porque la terapia representa para esos esquemas y para otros también esta cosa como de a veces la resistencia tiene que ver con la debilidad, a veces exacto, la resistencia tiene que ver con el decir la negación de creer que ese espacio es solo un espacio para las personas que están locas, entonces yo no estoy loco. Digo, ahí también es interesante cuando se puede jugar con el preconcepto de la terapia para ponerlo en función narrativa. Tal y no cual, solamente que sea un espacio para que el personaje diga cosas que yo necesito que diga, que baje información. Exacto. Ahí es mucho más interesante. Claro, en Los Soprano hay una tensión todo el tiempo puesta en el hecho de que haga terapia, ¿no? Y de que haga terapia con esta mujer, ¿sí? Y hay algo del personaje masculino también, que el personaje masculino y la terapia sabemos que son cosas como que en la ficción suele estar muy difícil de conectarlos, porque en la realidad suele haber una resistencia, tal quizás cual, ahora no tanta, pero era como un esquema muy, muy conocido. Sí, totalmente. Muy reconocible, mejor dicho. También entra la idea de si toma o no toma medicación. Hay un montón de cosas que se ponen en juego y como elementos que siempre van sumando a esa narración que me parece que funcionan muy bien. Ahora, si vamos a hablar de la terapia o la psicoterapia y el cine y la televisión, por supuesto no podemos dejar de lado las producciones locales porque acá viene mi hermosísimo dato falopa del día, que es que somos el país con mayor densidad de psicólogos. Tenemos alrededor de 222 psicólogos cada 100.000 habitantes y somos el number one del mundo. Sí. Y más que nada están concentrados en AMBA, ¿no? Por supuesto. Sí. Además, la densidad en AMBA es mayor que en el resto del país. Y en el psicoanálisis. Y en el psicoanálisis particularmente. Además, sí, es como el país más psicoanalizado. Exacto, exactamente. Así que, por supuesto
supuesto que tenemos un montón de producciones alrededor de eso, como por ejemplo, En Terapia, Además, Trátame Bien. Quizás son pocas. Son pocas tendríamos que tener más. Proporcionalmente. Proporcionalmente deberíamos tener más. Me acordaba hoy de Locas de Amor también, que fue un unitario de hace mucho tiempo. Entonces, algo de acá tenía que traer. Y dije, Perdón bueno. por el ruido de mate. No, pero por favor, el ruido de mate No sabía siempre que es iba a hacer tanto bienvenido. ruido. Siempre es bienvenido. Y el primer personaje que tengo que traer es la última psicóloga que se puso de moda, que es en la serie Envidiosa, por supuesto. Donde tenemos a Lorena Vega haciendo de Fernanda, que es la justamente terapeuta a la que empieza a ir el personaje de Griselda Siciliani cuando arranca la serie y que termina sirviendo de marco para absolutamente todo el recorrido de estas 3 temporadas hasta ahora y no sé cuánto más vendrá, porque todavía no decidieron terminarla. Vamos a decir eso por lo menos. ¿Esa era la que querías traer? Ese era un poco el ejemplo que se me viene a la mente cuando decíamos qué pasa cuando el espacio de terapia es solamente o mayormente un espacio para bajar mucha información y mucha data del personaje y nos estamos olvidando o estamos postergando toda la función que puede cumplir a nivel narrativo. ¿Qué pasa también cuando tenemos un personaje terapeuta que está, por suerte igual para mí hay como cierta cosa del verosímil en cuanto al rol del terapeuta, que está bastante cumplido, Sí, total. o sea, como siento que podrían haberla puesto como una consejera dentro del esquema de la serie y no lo es, y eso termina como justamente siendo bastante piola en el sentido de que es un personaje que todo el tiempo necesita complicidad y que quizás cree que va a ir a terapia a validar lo que a ella le pasa o Sí. todo lo que ella cree y no cumple esa función, lo cual está bien en la serie Sí. para mí, pero sí creo que por lo menos en la primera temporada está como muy corrido del lado de la función narrativa, piola, y está muy sobreexplicando cosas. Sí, en la primera para mí sí hay un par de momentos en donde sirve para ver cómo el personaje interpreta el mundo, Sí. porque la vemos, digamos, cómo cuenta las cosas que le pasan y te das cuenta de que, bueno, está corridísima de la realidad, Sí. pero después se vuelve un poco reiterativo, repetitivo o puramente un chiste, Sí. o un lugar donde ella hace chistes, Donde ¿no? explica. Sí, también, tal cual. Sí. Pero, Un lugar donde ella hace chistes de las cosas que ya le pasaron que ya, y ya las vimos, total. Pero bueno, el personaje y Lorena Vega en su interpretación claramente tienen eso que vos decís, que tiene que ver con cierta distancia. esa distancia, claro, y eso que hace que se mantenga un poco en movimiento. Y de hecho, en la tercera temporada le meten como el girito de que se pelean y tiene que salir a buscar otro terapeuta y aparece un personaje de Wainwright, que es un terapeuta lacaniano con el que ella no conecta, donde también le da un poquito de aire a la relación entre ellas por ahí. La tercera temporada yo la vi, para mí está mucho mejor que las primeras 2. Ah, bien. No deja de ser todo lo que ya hablamos, pero yo creo que está creciendo un poquito. Ah, bien. Quizás para la temporada 12. Quizás para la 400 estamos bien, pero obviamente, digo, es el personaje psicóloga que aparte trascendió la serie misma, porque hoy por hoy forma parte de las promos que hacen de la serie y de promos de Netflix por fuera incluso de Envidiosa, de tan bien que el personaje ha funcionado, me parece fantástico eso. Totalmente, porque aparte Lorena Vega es fantástica. Es increíble siempre. Si tengo que elegir una favorita, va a ser, por supuesto, Tiempo de Valientes. También la tenía anotada. Pero claro que sí. Tenemos a Mariano Silverstein y Alfredo Díaz, ese hermoso dúo dinámico. Tenemos un psicólogo que tiene que hacer una probation acompañando a un policía, un detective en su trabajo. ¿Qué más queremos? Darle toda la vuelta de rosca que le podés dar a por qué este hombre está haciendo terapia con este otro hombre. O sea, es ninguno de los dos varones otra esta, vez, ¿no? Sí. Tipo, como justo que decíamos esta cosa de el varón en un lugar súper masculino, de ser policía, ¿no? De ser una figura de autoridad que tiene que ponerse vulnerable. Porque se separó, además, porque lo engañaron. Exactamente, como todo ese juego y además, bueno, por supuesto, todo lo que va a venir después y todo lo que va a aprender el propio Mariano dentro de esta dinámica, gracias a Alfredo, ¿no? Como se van a ir complementando también. Sí. Por supuesto que es uno de los mejores ejemplos locales. Y con el que quiero terminar, traje un clipcito que ese sí se lo voy a pedir a Nahue con audio, lo vamos a escuchar porque para mí es la escena de psicólogos más linda de todas porque es Marcos Munstock, punto número 1.
desde ya. Estamos hablando de la película No sos vos, soy yo, del 2004, de Juan Taratuto. Acá también lo tenemos a Peretti, pero como el analizado en este caso. El personaje de Munstock aparece un par de veces en la peli, porque es el terapeuta al que el personaje de Peretti empieza a ir cuando justamente su pareja lo deja, que es el punto de partida de la película. Ellos tenían planeado, se casan para que ella se vaya a vivir a Estados Unidos, para que él después vaya a acompañarlos, como el éxodo, ¿no? La salida de Ezeiza. Y la mina, una vez que está allá, le dice: no vengas porque yo ya me enganché con el amigo de mi papá, que es el dueño de la casa en la que estoy. Tranco. Así que quédate y rehacé tu vida allá. Él cae en un pozo depresivo total y empieza, entre otras cosas, a ir a terapia. Entonces, el personaje de Munstock lo vemos un par de veces y esta es la vez en donde ya le dice: bueno, basta, porque él está en otra, andá a saber en cuál. Vamos a escucharlo un poquito porque es un cachito y fantástico. Voy a volver loco si no saco su imagen de mi cabeza. Ya no conozco a nadie, no puedo hacer nada. Voy a terminar de arruinar lo poco que me queda de vida. Basta, ya con todo eso. Ya caducó la impunidad del abandonado. Acá no hay soluciones mágicas, no hay. Acá lo que hay que ver es qué necesidad tiene usted de involucrarse en situaciones que eran la crónica de un fracaso anunciado. Uno no se enamora de una mujer, se enamora de una situación. De nada sirve vivir esclavo de un recuerdo. ¿Qué es un recuerdo? Un recuerdo es algo que uno tiene o algo que uno perdió. El amor y la obsesión son dos cosas muy distintas, muy distintas. Lo que pasa es que a veces logran confundirnos, logran engañarnos. No me rompa más la pelota con María. Con María. No. Y esa otra hija de puta que se vaya a la mierda. Es fantástico. Es fantástico. Es buenísimo. Yo siento que es como el terapeuta que ya dice: estoy harto de que no te des cuenta. Perdió todos los filtros el chabón. Sí. Y aparte está como medio en pedo, no se entiende bien. Entonces es como que arranca conceptos que no termina, ¿viste? Pero ya caducó la impunidad del abandonado. Lo he usado de ahí en adelante un montón de veces. Ya caducó la impunidad del abandonado. Me encanta. Es tipo, empezá a levantarte porque esto ya fue. Me encanta. Así que nada, eso como para cerrar con Munstock haciendo el psicólogo, que es una cosa hermosa. Es genial y pienso en todo lo que se puede tirar del hilo de la terapia en el cine, porque inclusive hay otros ejemplos que no aparecieron porque vos encaraste como una forma de mirarlo. Y digo, si nos ponemos más oscuras tenemos otros, si nos ponemos, no sé, como más desde otros puntos de vista tenemos otro tipo de ejemplos. Bueno, vos acá trajiste uno. Si nos corremos del espacio de terapia tradicional, tenemos otros ejemplos. Entonces, me parece que es como un terreno súper interesante para analizar qué hacemos con los personajes cuando están en ese espacio. Me parece genial. Sí, me parece eso. Es un espacio que permite un montón de cosas, porque se supone que mucho puede suceder ahí adentro y de maneras muy diversas. Así que nada, es como un lugar a explorar. Recontra. Y podrías haber traído el chiste de Homero diciendo, ¿no? Como que no quiere que Marge vaya a terapia porque lo va a dejar. No, y aparte yo recién salgo de mi primera sesión y yo todavía no he abierto mi boca. Que es el reclamo que él le hace cuando sale, diciéndole que desde que empezó terapia solo habla de sí misma. Es buenísimo. Así que la verdad, genial, Nancy, este Muchas recorrido. Gracias. Se llevan un montón de recomendaciones de cositas para ir a ver. Y también nos pueden dejar, por supuesto, en comentarios otro núcleo de películas por o favor, cosas ¿cuáles que se son les sus ocurran, favoritas? las que no dijimos y demás, porque podría meritar hasta una vuelta sobre este tema. ¿Por qué no? Desde otros lugares. Podrían ser las terapias que no. Sí, para mí lo de las terapias que no es uno que reba. Y después los terapeutas no convencionales también es otro. Sí, eso también, recontra. Son otros dos espacios que tranquilamente podemos explorar. Y también como la trampita, ¿no? Porque digo, ahí también podés entrar en otro tipo de películas que es donde juegan a la terapia y no son terapeutas, entonces tienen como que ponerse un poco, digo, desde un Viernes de Locos hasta Locos de Ira, digo, es como tenés como un montón de espacios ahí que están muy, muy divertidos. Así que bueno, gracias Nancy. Y nosotros tenemos que seguir todavía porque nos ahora queda más programas. Nos queda mucho más programa. Así que ¿con qué vamos a hacer un breve corte? Vamos a cortar un cachito con Read of Me de PJ Harvey.